Hola, estimados y estimadas. Es un repaso de las primeras clases que tuvimos en perspectiva pedagógico-didáctica 1 del profesorado de biología. Así que la idea es poder, digamos, pasar por algunos textos que vimos y poder volvernos a acordar algunas temáticas y algunas cuestiones que estuvimos trabajando para así ponernos de lleno en la clase número 4. Los textos, como pueden ver, obligatorios eran el capítulo 1 de la educación ayer, hoy y mañana de Silvina Gibbs y de Bernabeu Rico, Educación y Dimensiones de la Educación, también capítulo 1. Hemos hecho el hincapié en entendiendo que toda sociedad necesita de tres tipos de reproducciones. De una reproducción biológica, es decir, que necesita seguir creciendo, tiene que existir más nacimientos y menos muertes. También una reproducción económica, se necesitan bienes de consumo, se necesitan que se produzcan alimentos. Lo estamos viendo ahora en medio de la pandemia. Se necesita que se produzcan alimentos, se necesita que se produzcan bienes de consumo, ¿sí? Vestimenta, vivienda, todo esto es esencial para que una sociedad siga existiendo. Y a su vez, también se necesita una reproducción de orden cultural. Y ahí es donde entra la educación en juego, ¿no? Estos saberes socialmente valiosos, estos productos culturales, como es la música, como es la literatura, como es la ciencia y muchos más, ¿sí? Son saberes que se necesitan reproducir y transmitir a lo largo de la historia. Hubo épocas en que la educación no estaba sistematizada, como hoy por hoy, que tenemos también lo que es la escolarización, pero en toda sociedad hubo esta transmisión y esta reproducción de saberes culturales, a través de la palabra, o a través del diálogo, o a través de costumbres, pero hubo esta reproducción. Estuvimos mencionando algunas características de la educación. Vimos que es una práctica, que es una acción, que es intencional, es decir, que hay un fin, ¿sí?, para esta educación. Es un fenómeno universal, como les decía recién, todas las sociedades tienen educación, todo nuestro planeta tiene educación, ¿no? Es un fenómeno social, porque no es la misma educación que se da en un sector social que en otro, ¿sí?, en una sociedad que en otra, porque los saberes socialmente válidos para nuestra sociedad actual, siglo XXI, y aquí Argentina, no son los mismos saberes que son válidos o necesarios para otras sociedades. Para una sociedad de cazadores, por ejemplo, hay ciertos saberes que son válidos y son necesarios, como reconocer la presa, reconocer dónde eh, están esos animales, etc. Ahora bien, también es histórica, porque los saberes socialmente válidos y necesarios para la Argentina hace 50 años no son los mismos que hoy. Y les diría ni hace un año. O sea, hoy por hoy necesitamos unos ciertos saberes socialmente válidos e importantes que se ha multiplicado, por ejemplo, el conocimiento sobre las nuevas tecnologías, la educación virtual. Y es indispensable en este momento manejar esos saberes culturales. Por eso tiene este componente histórico la educación. También puede ser institucionalizada o no. En algunos trabajos prácticos vimos que a algunos les parecía que educación era sinónimo de escolarización. No es lo mismo. Educación es todo fenómeno en el que una persona, un sujeto le enseña a otro algo, ¿sí? O se enseña algo. Esto no necesariamente a veces necesita una escuela, una institución, sino que se hace por fuera. Esto lo vamos a ver más en las modalidades de educación. Aquí encontramos que la educación, ¿sí?, tiene el nombre educación tiene una doble etimología. ¿Qué significa? ¿Qué es el origen de la palabra? Viene de dos palabras, educare y educere. Estas dos palabras
como habíamos mencionado en la clase, vienen de dos cuestiones. Por un lado, educare habla de conducir, de guiar, de alimentar, tiene más que ver con lo que viene de afuera, ¿no? Con lo que se adquiere. Y educere tiene que ver con ese docente que potencia y hace salir las capacidades que tiene este alumno o este estudiante. Extraer, da luz, ¿sí? Que tiene más que ver con lo innato. Silvina Girtz hace como mucho hincapié en entender que estas cuestiones pueden llegar a ser contrapuestas. Y Bernabé Rico va a hacer otra lectura y va a plantear que estas cuestiones se pueden complementar. Es decir, que no tiene que ser ni solo adquirido ni solo innato, sino que pueden ser ambas cuestiones integradas y relacionándose. Es decir, que ninguno viene vacío, ni tampoco ninguno trae todo consigo, no sabemos todo. Entonces, ni necesitamos que todo adquirirlo, ni necesitamos darlo todo desde adentro. También estuvimos trabajando sobre dos cuestiones. Habíamos hablado entonces de que existen ciertas reproducciones que realiza la sociedad y también vimos que existen varios tipos de socialización. La socialización primaria y la socialización secundaria. La socialización primaria tiene que ver con la socialización que se da en el entorno familiar. Se produce en la niñez y tiene un gran componente afectivo, ¿sí? Porque se da por los padres, por las madres, por aquellos sujetos de confianza y más cercanos a esos niños, ¿sí? Familiares cercanos, o sea, pueden ser padres o madres biológicos o también pueden ser abuelos, tíos, etc. Es un entorno bien familiar. Y se dan esas informaciones y esos aprendizajes de los primeros valores. Después tenemos la socialización secundaria, que se da ya en un entorno institucional. Ahora, es donde se empiezan a aprender normas de comportamiento por fuera del entorno familiar. Una socialización secundaria no significa que tiene que esperar hasta la primaria para realizarla, sino es que cuando ese niño realiza aprendizajes en instituciones. Es decir, un niño que va a jardín maternal ya está realizando una socialización secundaria, porque está aprendiendo normas por fuera de lo que es su hogar. Un niño que va a fútbol también está haciendo una socialización secundaria, porque está aprendiendo normas por fuera de su entorno familiar. Estas socializaciones claramente siguen construyéndose a lo largo de toda la vida, pero la socialización primaria va a ser como la más básica y la inicial, y la secundaria se va a ir desarrollando más a lo largo del tiempo. Con respecto a los tipos de educación, Silvina Girtz menciona varios tipos. Ella hace hincapié en la educación formal y no formal y en la educación sistemática y asistemática. Habla de la educación sistemática como aquella planificada, arreglada, graduada y asistemática cuando son aprendizajes no planificados en juegos. Algunos de ustedes decían que, por ejemplo, las prácticas de cuerpo que realizaban el Capitán América era una enseñanza asistemática. En realidad, cuando hablamos de asistemática es no planificado y cuando hablamos de juegos no se refiere a juegos organizados, es decir, que el nivel inicial no es una enseñanza sistemática, por ejemplo, aunque se enseña a través de juegos, porque se sistematizan estos juegos, no se juega porque sí, sino que hay un contenido, hay un propósito, hay una secuenciación de estos juegos. Lo mismo sucede con la práctica militar. Estos ejercicios que veíamos en el fragmento, por ejemplo, del Capitán América, uno de los que analizamos, mostraba que había ejercicios planificados en función de un desarrollo corporal. Por consiguiente, podemos entender que es una práctica sistemática. Ella también menciona dos cuestiones, lo que es la educación formal y lo que es la educación no formal. Ella solo va a distinguir entre esto, educación formal y no formal. Formal dentro de la institución escolar, no formal, todos los procesos educativos que se dan por fuera de la educación escolar. Pero
Bernabeu Rico va a ampliar esta definición y va a mencionar tres tipos de educación. Habla de la formal, que se da en un sistema educativo altamente institucionalizado, graduado, jerarquizado. También va a hablar de no formal, como actividades humanas sistemáticas impartidas por fuera del sistema educativo, es decir, una academia de corte y confección, una academia de peluquería, por más que no pertenezcan al sistema educativo oficial, sería educación no formal. Y después va a ampliar y va a mencionar la educación informal como aquellos procesos de aprendizaje a lo largo de toda la vida, no se quedan habilidades diversas, pero a través de formas cotidianas. Puede ser por la tele, por un tutorial de YouTube, porque en la familia me enseñaron a cocinar, pero no hay una sistematización de ese aprendizaje. Por eso se dice que es informal. A su vez, Bernabeu Rico habla de dimensiones de la educación, habla de la dimensión moral y va a hablar de que la educación busca capacitar sujetos responsables y autónomos. Generalmente uno hace mucho hincapié, especialmente por ejemplo en el nivel inicial, en generar autonomía. Y si lo pensamos a lo largo de toda la vida, la educación busca generar mayor autonomía que la que se tiene, porque se brinda a aprender algo nuevo que antes necesitaba hacerlo con otro y ahora ya lo puedo hacer solo. Puede ser enseñar sobre eh, a conducir, puede ser enseñar a votar, puede ser enseñar, ¿no?, a comprar, a analizar los medios de comunicación, a buscar bibliografía, etc. Lo que tenemos que entender también es que esta dimensión moral va a tener que ver con qué cuestiones voy a enseñar y qué cuestiones voy a dejar de enseñar. Y muchas veces, como menciona él, hay cuestiones políticas que están detrás de esas decisiones o cuestiones que tienen que ver con las clases dominantes que buscan eh, decidir qué cuestiones son importantes para que ese sujeto sea autónomo o no sea autónomo y en qué quiero que sea autónomo y en qué no, porque eso sirve a los intereses de ciertos grupos. Por otro lado, habla de una dimensión social. Habíamos mencionado que una de las características de la educación era que era un hecho social, ¿sí?, que se daba en una sociedad. ¿Por qué? Porque prepara a los individuos para la sociedad, transforma la realidad humana. Ahora, algo que quizás no quedó tan claro, o algunos no se dieron cuenta, por lo que noté en los trabajos, es que el hecho de que la educación tenga esta dimensión social de preparar a los individuos para la sociedad no significa que al 100% de lo que se le enseña eso se inculca y eso se adquiere, sino que cada sujeto va a ir realizando su propia apropiación y las futuras generaciones no adquieren todo al 100%, sino que van revisando, apropiándose de algunas cosas, revisando, eliminando cuestiones que no desean, cambiando, etc. Por eso la sociedad cambia a lo largo del tiempo y por eso tiene esa característica que es histórica, la educación. Por otro lado, hablábamos de una dimensión económica. Una dimensión económica, ya que hablábamos hace un rato de una dimensión moral, de grupos económicos, de grupos políticos que tienen intereses en qué se enseña y qué no. Y aquí aparece otra cuestión, ya que la educación termina siendo legitimadora de la división social de trabajo y riqueza según clase social. ¿Por qué? Porque la educación va a justificar a el que tiene ciertos títulos, puede acceder a ciertos trabajos y lograr cierto nivel adquisitivo. Ahora bien, ¿quién decide qué se enseña para lograr ese título y qué es valioso para lograr ese título o esa capacitación o esa habilidad, etcétera? ¿Y quién decide qué habilidades son necesarias y son indispensables para un grupo de trabajo o otro grupo de trabajo? Esto va a tener que ver con los conflictos que hay dentro del currículum. Esto lo vamos a ver en la última unidad de esta materia, que tiene que ver con cómo se decide y cómo se cuestiona
y cómo se analiza el por qué enseñar una cosa y dejar de enseñar otra. Finalmente, hablamos de una dimensión política, porque el papel del Estado tiene un papel prioritario, ¿sí?, en el control de currículum, en la revisión de contenidos, qué es importante educar, qué no. Y obviamente estas decisiones tienen que ver, ¿sí?, con institucionalizar la educación, como homogeneizar diversas situaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que en un estado, como por ejemplo el estado argentino, se define qué es lo mínimo que necesitamos que aprendan todos los alumnos del país en cada edad. A esto se llaman contenidos prioritarios, en nuestro país se llaman los núcleos de aprendizaje prioritario y en este momento han tenido otros nombres a lo largo de la historia, y es justamente esta explicación que da el Estado y que plantea qué contenidos sí o sí deben aprender estos niños, adolescentes, jóvenes a lo largo de su escolaridad. Hoy por hoy también es una cuestión que se revisa porque al no tener los mismos tiempos que teníamos en otros momentos, tenemos que apropiarnos, ¿no?, y priorizar ciertos contenidos y dejar algunos relegados por los tiempos, por la dificultad para comunicarse con los alumnos, ¿no? Ahora, qué importante es que el Estado también, ¿sí?, garantice la educación. Y esto seguramente lo van a ver en otras materias, como el Estado en este momento en nuestro país, por la Ley de Educación Nacional 26.206, habla de que el Estado es el garante y responsable primordial de que esta educación se dé en la sociedad. Después vamos a charlar y repensar con respecto a si este Estado decide sobre el currículum, ¿no?, y cómo decide y cómo prioriza, etc. Pero es importante que este Estado tome el papel de garante. Por eso se toman políticas educativas para garantizar la educación. Se imprimen cuadernillos, se emiten programas de radio, programas de televisión, se arman cuadernillos virtuales, se arman recursos, porque el Estado se transforma en responsable de que todo el alumnado del país, no importa dónde esté o a qué acceso tenga a la educación, esté accediendo a la misma. Bueno, llegamos al final de este breve repaso de las dos primeras clases que tuvimos. Espero que si hay alguna duda puedan dialogarla en el foro y ahora en un rato nos vemos en la clase número 4.